Principios espirituales que glorifican a Dios. Principio cristocéntrico número 55. El celo de Cristo por el templo, aun cuando esa no es la habitación del Padre, nos enseña el respeto que debemos tener en él. Mateo capítulo 19 al capítulo 21. Una de las perfecciones de Dios que más se contrastan con algunas expresiones de la misma Biblia es la infinitud. Esto quiere decir que Dios no tiene límites. No existe nada que pueda confinar a Dios a los límites de un edificio. Cuando Salomón estaba dedicando el templo que había construido para la adoración de Dios, él reconoció esta verdad en dos dimensiones. Él dijo que estaba construyendo este templo para Dios, aun cuando sabía que ese templo no podía limitar de forma exclusiva o única la presencia de Dios en un lugar. Y exclama diciendo: he aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Así que en segundo plano reconoce que ni el universo puede contenerlo, porque Dios no tiene límites. Dios es el único infinito. El universo no lo es. Así que cuando nosotros nos referimos al templo como la casa de Dios, de ninguna manera nos estamos refiriendo a que Dios pueda estar confinado en un lugar o que ahí sea su habitación donde Él está únicamente y exclusivamente todo el tiempo. Es precisamente Cristo quien nos da las connotaciones y la importancia de lo que significa la casa de Dios. En este relato de Mateo vemos lo que sería la segunda ocasión que Cristo asiste al templo y toma una medida respecto al asunto del mercantilismo que se había convertido en el templo en Jerusalén. Dice el relato de Mateo: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Las celebraciones litúrgicas en el templo de Jerusalén se habían convertido en un verdadero negocio tanto para los sacerdotes como para todos aquellos que participaban de este mercantilismo. Venía mucha gente de todo el mundo, judíos, prosélitos, y que para poder comprar para el sacrificio que iban a llevar a cabo, ya fuera un cordero o una paloma, que quizás era el sacrificio más habitual, entonces tenían que cambiar sus monedas a la moneda de la nación de Israel. Y es aquí donde precisamente el negocio se volvía muy lucrativo para ellos, porque se aprovechaban de esta necesidad para obtener las mayores ganancias. Flavio Josefo, un historiador judío de aquellos tiempos, dice que en una época tan alta como lo era la de la Pascua, podría haber en aquella semana hasta 1 millón de visitantes al templo provenientes de todo Israel y de todo el mundo, y que la cantidad de sacrificios que se llevaba a cabo era tan grande que el olor de la sangre se podía sentir a kilómetros de distancia. Así que celebraciones como estas, fueran normales o especiales, eran esperadas porque el negocio que representaban era muy grande. Y Cristo, ante esta situación, lleva a cabo una manifestación de desagrado, enojo y celo por la casa de Dios, echando fuera a todos los que hacían negocios y volcando las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. La razón era clara, pero Cristo mismo establece esa razón bajo las pautas y el mandamiento de Dios respecto al templo o lugar de adoración que se había dedicado para Él. Él dice: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Así que de manera visible, Cristo nos da el ejemplo de cómo deberíamos también nosotros tener en alta estima y respeto la casa de nuestro Dios, y deberíamos entender y comprender cuál es realmente nuestro deseo y motivación por asistir a su casa. Ciertamente Dios no está confinado en este lugar, y nosotros podemos adorarle y buscarle en cualquier parte, pero cuando hemos determinado que cierto lugar será el lugar para que la congregación
de manera corporativa pueda alabarle, ese lugar sea dedicado para ese uso, entonces deberíamos tener el celo y el respeto suficiente para no permitir que se pierda ese propósito. Qué gran bendición es tener un lugar donde de forma exclusiva asistimos para glorificar y honrar a Dios juntos como una familia. Pero debemos cuidarnos de no perder el orden, la decencia y los propósitos santos del por qué nos estamos reuniendo en el templo y cumplir con nuestra devoción de la forma correcta que Dios demanda.